Feliz día, gracias Carolina. Feliz día para todos, les envío un abrazo gigante. Nosotros la plataforma UTA Radio Coaching, conjuntamente con Katia allá en Ecuador y también con Mauricio en Costa Rica, en los grupos de numerología terapéutica Sana tu Vida Costa Rica. Fíjese algo muy importante. Nosotros el día de hoy vamos a trabajar esta meditación consciente. ¿Por qué se llama meditación consciente? Porque automáticamente nosotros vamos a estar escuchando y vamos a estar meditando todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y el tema que vamos a sacar va a ser el perdón. ¿Ok? Y lo vamos a hacer desde la meditación consciente. Le pido a todas las personas, por favor, que nos apoyen y nos colaboren con el micrófono. Es importante para que la grabación quede y de esa manera podamos tener, digamos, esta información ya para que ustedes la puedan disfrutar, la puedan expandir toda la semana. Acuérdense que nos estamos encontrando todos los sábados, 9 de la mañana, hora Colombia, 9 hora Ecuador y 8 de la mañana, hora Costa Rica. Bueno, quiero iniciar con ese trabajo interior para poderle explicar, porque es que mucha gente dice despierta, pero no explica qué vamos a despertar. Transforma, pero no explica qué vamos a transformar. Hablan de la nueva era, pero ellos ni siquiera saben cuándo empezó la nueva era, ni siquiera a veces las personas saben en qué signo nos encontramos en esta era y no saben cuánto tiempo dura una era. Una era dura 2196 años y hace parte de 12 eras que conforman una dimensión. La dimensión dura 26.352 años y estamos en la era de Acuario. Apenas llevamos 90 años de la era de Acuario. Por eso que se llama New Age, nueva era. Entonces, hablemos del despertar, ¿ok? Pero cuando hablamos del despertar, tenemos que dar los pasos al despertar. Tenemos que agarrar a una persona por la mano y decirle, mira, esto es lo que se llama despertar, esto es lo que se llama el salto cuántico. La gente dice, pero si voy a lanzar ¿me voy a lanzar a un vacío? No. Vamos en lo cuántico. Esa palabra nace en el año 1920, cuando se ganan el premio Nobel de Ciencia unos científicos que logran conseguir una partícula diminuta llamada quantum. De allí, Marla en México en 1940, 1950, 1960 empieza a manifestar la teoría cuántica. Y de allí se habla de nuestro interior, la partícula más diminuta que tenemos nosotros hacia nuestro interior. La teoría cuántica le arrebató el premio Nobel a Einstein en la teoría de la relatividad. De ahí empieza todo ese movimiento de lo cuántico. Entonces se toma esa palabra, ¿en qué sentido? Hacia adentro. Voy hacia adentro. Entonces, cuando voy hacia adentro, ¿dónde está el reflejo de hacia adentro? ¿Ok? Podemos participar todos y alguien me puede hablar de con qué nos conectamos hacia adentro, con nuestro pensamiento, el pensamiento. Ustedes están ahí ahorita, yo estoy acá hablando y ustedes están pensando, se van a la China con el pensamiento, se van a Estados Unidos con el pensamiento, se van a, 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 a recordar a su pareja con el pensamiento. Entonces el pensamiento es el vínculo que tenemos con nuestra alma y nuestra alma escribe nuestra historia diaria. Por eso que cuando nosotros manifestamos nuestros pensamientos, los pensamientos son inmutables, no se pueden cambiar, pero el verbo sí. Entonces, cuando del pensamiento pasa al verbo o se manifiesta del pensamiento a la intención, que es el corazón, el portal corazón, wow, es una combinación impresionante. Pero es un hilo tan delgado que ustedes no saben qué tan fuerte puede ser eso, porque lo manifiesta, lo proyecta. Cuando nosotros hacemos la intención con el pensamiento, inmediatamente nosotros estamos marcando en nuestra alma lo que queremos.
y nuestra alma con nuestra intención por tal intención o por tal corazón lo atrae de inmediato. Cuando nosotros el verbo lo utilizamos para hablar de la solo M, no que vaya coma M, que vaya para la M, que vaya, yo no estoy haciendo ninguna M. Entonces, cuando tú automáticamente con el verbo ejecuta una acción, inmediatamente, ¿qué sucede? También lo impregnas con vibración en este plano. Y eso lo que nosotros llamamos cristificar el verbo. ¿Por qué cristificar el verbo? Porque es un concepto dentro de la conceptología del concepto que tiene que ver con una persona que fue un ejemplo o es un ejemplo para la humanidad, el Cristo cósmico o el Cristo. Entonces nosotros tenemos un Cristo interior y ahí tenemos que trabajar con ese Cristo interior. ¿En qué sentido? Las palabras tenemos que medirlas, el pensamiento lo tenemos que medir y la intención también la tenemos que medir, porque a veces sin querer, que es la mayoría de veces que sucede, porque nosotros caminamos por la vida porque vemos los demás caminando. No, señores, cambiemos eso. Ya no caminar por caminar, ya no pensar por pensar, ya no sentir por sentir, sino ahora hacernos la pregunta, ¿quién soy, en dónde estoy y hacia dónde voy? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Y cuánto tiempo lo voy a lograr? Mi maestro me decía esta palabra, todo lo que quieras hacer, escríbelo. Escríbelo. Mañana tenemos que ir al ministerio, mañana tenemos que sacar copias, mañana tenemos que ya llevar el libro al editorial, mañana tenemos... Entonces, escribe eso y en la mañana te levantas tempranito y revisas en la libreta qué vas a hacer hoy. Antes de iniciar el día, agarra su cafecito de la mañana, revisa la libreta. Ah, ok, tengo que hacer esto a las 12, tengo que hacer esto a la 1 de la tarde. Listo, programar lo que vamos a hacer. Ok, voy a visitar a Katy, voy a la terapia con Katy, voy a hacer esto, voy a la terapia con Carolina de medicina natural, quiero bajar de peso, pero siento que estoy inflamada. Entonces los médicos me dicen que tengo hígado graso, entonces vamos a trabajar con diente de león, vamos a trabajar con otras plantas que nos pueden ayudar a mejorar eso. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar nuestra manera de alimentarnos, vamos a hacer esto. Entonces, muchas cosas que tenemos que programar, pero ¿de dónde viene todo eso? De nuestro interior, de nuestro pensamiento. Entonces, a veces vamos por la calle pensando, pero al pensar estamos hablando con nuestra alma de inmediato. Pero cuando ya lo marcas en la intención, voy a hacer esto, entonces se unen los tres puntos, el intelecto, el verbo y la intención. Y de esa manera se ejecutan los milagros. El pensamiento, el verbo y la intención en el portal del corazón. Ahí se marcan lo que vamos a traer en nuestra vida. Entonces, a partir de hoy, lo que diga se ejecuta. Lo que piense y lo lleve directamente a la intención del corazón, se proyecta y se atrae. Entonces, esa fórmula de esos tres puntos es muy importante. Cuidemos esa fórmula, ¿ok? Pero mucho cuidado de que no caigamos en el dogma. No, mejor no hablo. Me mantengo en silencio. Ok, los grandes sabios de la humanidad trabajaban el silencio, pero también no solamente el silencio, tenemos que trabajar el pensamiento y tenemos que trabajar la intención, no como una situación de esfuerzo, no como una situación de autocastigo. Cuidado con eso, porque hay personas que se autocastigan, hay personas que se insultan ellos mismos. Es que yo no sirvo, es que no valgo para nada, porque el padre me creó de esa manera, mi mamá, mi papá, que son culpables. No, señores, nadie es culpable.
Rechacemos la culpa porque de allí viene el trabajo. Ahora, hay personas que dicen, bueno, quiero trabajar el perdón, maravilloso, pero voy a colocar acá esto porque se está descargando la batería. Ok, entonces fíjense algo muy importante. Ok, lo primero que tenemos que hacer, primero para perdonar, dejemos de culpar a los demás. Nadie es culpable. No hay culpa. Señores, la culpa fue creada por nosotros como un sentido de escapar de nuestra propia realidad. ¿Ok? Escapemos. Y cuando empecé a crear la numerología terapéutica en el año 2000 con la científico Giovannina Vélez, que ella era especialista en gastro, en fitoterapia, pero en esa época todavía no se hablaba de la fitoterapia, se hablaba de plantas medicinales, pero no como el lado científico. Y Giovannina Vélez me decía a mí que a veces tomar mucha cúrcuma y ese tipo de cosas afectaban, y ella hacía todas esas investigaciones en el IVI, Instituto de Investigaciones Venezolanas, y automáticamente es cuando nacen las dosis. Pero, ¿qué quiero decir? Le toco esto porque en esa época empecé a trabajar con la sanación de las personas, con la numerología terapéutica, a crearla, a investigar, a hacer las pruebas, a hacer las respectivas evaluaciones. Y cuando agarraba pacientes, había pacientes que decían que tenían problemas de la salud, pero cuando le hacían mantras, inmediatamente cambiaba el rostro, cambiaba la mirada, y era el dolor se le pasaba en segundo, y eso es algo ilógico, porque el dolor es simplemente la inflamación del nervio, de un nervio localizado, y a inflamarse el nervio levanta la corteza de la piel y produce el dolor, y para poderlo quitar lo hace con analgésico en 1 hora, 2 horas, no en segundos. Entonces, por eso le hablo de las energías negativas. Ahora, pero también el verbo, también el pensamiento, también la intención nos enferma, porque hace que energías negativas se apoderen de nuestro cuerpo físico. Y cuando esas energías negativas se aprovechan o establecen esa conexión con nuestro cuerpo físico, es para drenar la energía de la chispa divina que todos tenemos. Todos tenemos una chispa divina. Cuando el libro de Necronomicron, consigan ese libro, pero si el autor es de Crowley, mucho cuidado con ese autor. ¿Ok? Respeto mucho a Crowley cuando hizo Amanecer Dorado en el año 1920, pero que pasa lo siguiente, tiene un lado oscuro, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado a veces de la información que nos llega, porque eso va directamente a nuestro pensamiento, y del pensamiento se manifiesta la intención. Pero si vamos con el verbo, hay que tener cuidado con eso. Ok, entonces, cuando nosotros inmediatamente nos autocastigamos, es que yo no sirvo para nada. ¿Ok? Hay que trabajar el perdón. Y cuando nosotros decimos que los demás son culpables, mm, mm, señores, nadie es culpable. Nadie me hace daño. El daño me lo estoy haciendo yo mismo con permitir que otra persona lo haga, o hacer que otra persona me haga eso para decir, ay, qué pobrecito yo. ¿Ok? Entonces, caemos en la eterna lucha de la víctima y el victimario. Cuando nosotros logramos cambiar ese pensamiento, vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar la prosperidad, vamos a mejorar la abundancia, vamos a mejorar, perdón, las relaciones con todas las personas que están a nuestro alrededor, trabajando el perdón. ¿Ok? Ahora, hay una técnica de Ho'oponopono que a mí me encanta muchísimo, por decirlo de esa manera, que es: me perdono, te perdono. El trabajo es nuestro interior, todo depende de acá adentro. Y de acá adentro va a depender de los pensamientos, del portal corazón y del verbo. Esas son las tres claves del mundo interior.
¿Qué estoy pensando? Pero si ese pensamiento lo llevo a la intención, lo atraigo. Pero si ese pensamiento lo expreso con el verbo, lo manifiesto. Entonces, con el corazón atraigo eso que va a llegar a mi vida, pero con el verbo lo manifiesto. Quiero que se logre esto, se manifiesta. Automáticamente lo proyecto, pero cuando lo tengo en el pensamiento, entonces quiere decir que nuestra resonancia con el pensamiento debe ser muy importante. En la Doctrina Secreta de Madame Blavatsky, ese libro que se hizo en el año 1890, que fue editado por Annie, la alumna de Madame Blavatsky, porque ya Madame Blavatsky había partido de este planeta, eh, automáticamente en el Cosmogénesis o en la Tropogénesis, si no me equivoco, son 6 libros, aparece el relato de la mente con la lengua, ¿ok? Discutiendo cuál de las dos era más importante. Hablan con el padre y el padre dice que los dos son importantes. Son dos cerebros muy importantes, o son dos mentes muy importantes. El cerebro y la parte física y la mente viene siendo lo universal. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que a partir de hoy, cuidemos nuestros pensamientos. A partir de hoy, no nos autocastiguemos. A partir de hoy, vivir la vida no es un castigo, señores, porque nosotros nos auto dañamos. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con la pregunta o personas que quieran eh, alegar algo, intervenir en lo que estamos hablando hoy. Acuérdense que este encuentro de todos los sábados es para que todos participemos, tengamos un espacio para crecer, para hablar, para dialogar. Hagan las preguntas que ustedes quieran hacer y de esta manera, en este espacio de 1 hora, se los vamos respondiendo. ¿Ok? Vamos a ver quién tiene preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Ok, seguimos entonces. Ahora, ¿cómo podemos nosotros detectar esos pensamientos negativos? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo estamos sintiendo, pero a veces nosotros no le ponemos cuidado a eso, porque muchas personas le dicen a esos pensamientos realistas, y a veces de esos pensamientos realistas podemos dar un paso tan corto y esos pensamientos pasan a ser pesimistas. Y cuando entramos a un pensamiento pesimista es que nada funciona. ¿Cómo te sientes, Katy? Cada día peor. ¿Cómo te fue ayer? Peor. Fulano tal me va a engañar, fulano tal me va a estafar, fulano tal me va a traer problemas, fulano tal se está abusando de mí, fulano de tal me está haciendo daño, mi esposo me está traicionando, mi mujer me está montando los cuernos, me está viendo cara de bobo. Sí, todo ese tipo de cosas que nosotros son sistemas de creencias limitantes que automáticamente nos enferman, señores. Eso nos enferma. Eso nos empieza a hacer daño porque se activa algo que se llama remordimiento de conciencia. Los remordimientos. Que hice esto, que fulano tal me hizo esto, que mi mamá me engañó, que mi mamá quiere más a mi hermana o a mi hermano, que mi pareja entonces llama más a la mamá, entonces todos los días llama a su mamá, a su papá, le da reporte, entonces realmente la vida no, de casado no es de esta manera. Tengo una lista bien grande de todos los daños que nosotros nos hacemos. También he caído en eso, pero he logrado transformarlo. He logrado cambiarlo. Y cuando logro cambiar eso, cuando logremos cambiar ese pensamiento, automáticamente va a cambiar nuestra vida. Por eso es que hay muchos autores que dicen, cuando tú cambies, cambia todo a tu alrededor, pero maravilloso, pero explíquelo. No lo explican.
Entonces, esperen que nosotros nos llegue la información por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, es importante también si nosotros vamos a utilizar la pedagogía espiritual, vamos a hacerla como es. Vamos a explicarle, pero ahí es donde entramos en otro conflicto. Si yo enseño algo, lo enseño a medias, porque no quiero que nadie me copie, porque no quiero que nadie me alcance, entonces al final no estamos enseñando a las personas. Simplemente que los competidores, que yo tengo competidores, que las personas andan buscando hacer lo que yo hago. Señores, dejen ese conflicto existencial a un lado. Ahí es donde están los remordimientos de conciencia, ahí es donde está esa situación que empieza acá, en el pensamiento. Y eso empieza a afectar el cuerpo, los órganos. Qué rico es levantarse en la mañana. Gracias, corazón, porque gracias a ti tengo la vida, porque tú eres la bombita. Gracias, pulmones, por hacerme respirar este oxígeno que día a día alimenta mi célula y me ayudan a no producir cáncer. Gracias, vista, porque gracias a ti puedo ver lo físico. Gracias, tercer ojo, porque gracias a ti puedo trabajar mi mundo interior, el sentir, el vivir, pero depurando los pensamientos, depurando esa energía que sentimos. Gracias, cerebro, porque gracias a ti puedo pensar. Gracias, pies, porque gracias a ti puedo caminar. Gracias, piel. Gracias, dedos. Gracias, garganta. Gracias, nariz, porque gracias a ti también puedo respirar con los pulmones para purificar la sangre. Si yo le doy gracias a mi cuerpo, ya estoy autosanándome, señores. Repito la palabra, dando las gracias me estoy autosanando. Nosotros tenemos el remedio en nuestras manos. Pensamiento, el verbo. Uy, voy a repetir esta palabra que siempre me gusta decirle en griego antiguo. Disnormis iglota apesas. No debo adelantarme al pensamiento. La lengua no debe adelantarse al pensamiento. Tis normis iglota apisus. La lengua no tiene hueso, pero rompe huesos. Entonces es importante cuidar este órgano. Es importante lo que nosotros decimos. ¿Ok? Y también para complementar lo que estamos hablando de nuestro mundo interior en el perdón, porque no es perdonar a los demás, es perdonar nosotros. Nosotros tenemos que perdonar el pensamiento que estamos mm, manifestando. Tenemos que perdonar el verbo que ejecutó la acción y tenemos que perdonar el templo corazón o la luz blanca de Dios cuando nosotros atraemos nuestras cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es también darle fortaleza, que todo lo que llega a nuestra vida es porque nosotros lo estamos trayendo. Y todo lo que llega a nuestra vida es porque nosotros dimos la ejecución para que eso suceda. Entonces caemos en el lamento de que las personas dicen, entonces yo soy el culpable de las cosas. Nadie es culpable, somos responsables. Entonces, ¿cómo cambiamos esa responsabilidad? Haciéndonos conciencia de lo que estamos proyectando. Cuando ustedes respiran profundo, aguantan la respiración unos minutos, 5 latidos, exhalen. Pero cuando exhalen, vacíen sus pulmones 5 segundos o 5 latidos. Todavía no inhalen oxígeno para sus pulmones. Todavía no. Voy a repetir el ejercicio. Inhalo. 1, 2, 3,
4, 5. Sostengo la respiración, 5 latidos del corazón. Exhalo por la nariz. Aguanto 5 latidos del corazón, sostener sin introducir oxígeno a mis pulmones. 1, 2, 3, 4. Ahora inhalo. Hagan ese ejercicio. Cuando ustedes hacen ese ejercicio, hacen una presión en la glándula pineal. Y los cristales que están en la glándula pineal automáticamente ejercen un electromagnetismo en el cerebro y crea la energía, un campo magnético positivo, y empieza a activarse la glándula pineal conjuntamente con el líquido raquídeo que va por la columna vertebral y empieza a subir esa energía, y esa energía empieza a transformar y a despertar nuestra glándula pineal. Háganlo, ¿ok? Pero también deben cambiar el pensamiento, ¿ok? Deben cambiarlo. ¿A qué sentido? Mira, pero es que resulta que Katy me va a hacer daño. No, ¿cómo Katy me va a hacer eso? No, no. Quite esos pensamientos, lo limpio, lo transmuto. No, pero es que fulano tal va a abusar de mí. Quito esos pensamientos, los limpio y los transmuto. Porque a lo mejor esa persona no tiene esa intención, pero la estás marcando para que eso suceda. Entonces, hoy, la clase de hoy, en esta enseñanza maravillosa de los sábados, es no atraigas, no manifiestes, no proyectes esas situaciones en los demás, porque las demás empiezan a ser tu espejo, empiezan a ser esa sombra. Y cuando ya llega un momento que esa sombra es tan repetitiva, se convierte en un lado oscuro. Y todos también tenemos un lado oscuro, hay que reconocerlo. El lado oscuro llegó para hacer su trabajo, para darte miedo, para darte temor, para colocarte tranca, para dispersar las metas que tú tienes, para todas las cosas. Pero cuando yo abrazo mi lado oscuro, el lado oscuro dice, caramba, ¿para qué yo voy a estar acá con José Gregorio? Si la misión mía es afectarlo, pero él me abraza, me ama, me quiere, no, no, no me da miedo, yo mejor me voy. Entonces ese lado oscuro se va y lo podemos transformar. Lo podemos transformar de oscuro a gris y de gris a blanco. Y cuando ya pasa a blanco, ya nosotros transformamos ese lado de oscuridad e hicimos una metamorfosis maravillosa, y ya lo que somos es luz. Y esa luz pasa a ser esplendor, porque nosotros tenemos un lado oscurito y tenemos un lado blanquito. Cuando yo acepto mi oscuridad y la transformo, pasa a ser esplendor. Ya no hay ni luz ni oscuridad. Ya la luz no hace oscuridad, que es la sombra. El esplendor alumbra tanto que no da oportunidad para hacer sombra, ni oscuridad, ni el lado oscuro. Entonces, chicos, transformemos eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestros pensamientos. Es importante. No hagamos espejos. Mucha gente a veces no entiende que es un espejo. Un espejo es que mis intenciones más oscuras que he creado para hacerme daño, porque soy creador, y mis intenciones más oscuras que he creado para hacerme daño, lo reflejo en una persona. Es lo que dentro de la terapia se llama el fantasma. Entonces, salimos de una pareja hoy y ya mañana tenemos otra. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos llenar un vacío con lo externo? ¿Ves? Entonces, cuando hacemos eso, ahí estamos buscando tapar una soledad que nosotros sentimos, porque nos sentimos separados del Padre. Cuando nosotros nos unimos al Padre y entendemos que nuestro Padre no está arriba en el universo, en el cielo, porque ese es un estado de conciencia, y empezamos a trabajar que nuestro Padre está acá
en la intención pensamiento, en la luz blanca de Dios, en el portal corazón, como ustedes le quieran llamar, ya no hay vacío de separación, ya no hay separación. Entonces, si llega una persona a mi vida, es para crecer juntos, los dos, de la mano, así como la palabra filosofía. Cuando Pitágoras, 800 años antes de Cristo, crea la palabra filosofía, porque antes les llamaban a los sabios sofos y a las mujeres Sofía, sabias. Entonces Pitágoras dijo simplemente, no soy un sofos, es decir, no soy un sabio, soy simplemente amante de la sabiduría, de amante de Sofía, que es femenina. Entonces, la palabra filo es amante o voy de la mano, no voy detrás ni voy delante. Entonces, ahí está el detalle, ¿ok? Ahora, fíjense algo muy importante. De allí estamos hablando de cosas maravillosas. Entonces, voy de la mano con el conocimiento y con la sabiduría. Pero ese conocimiento y esa sabiduría tenemos que hacerlas de manera positiva, porque el lado oscuro también lo estamos creando nosotros y lo estamos proyectando en otras personas. Y después esas personas vienen, nos afectan, pero ¿por qué nos afectan? Porque nosotros hemos proyectado esa intención en los demás. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden lo que estamos hablando? ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, vamos a ver. ¿Quién tiene por allí una pregunta o un comentario? Listo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, por acá, vamos a ver si no hay comentario. Entonces, seguimos. Tomen eso de tarea. Vamos a trabajar. Voy a tratar de hacer esto varios sábados, ¿ok? Porque este es un tema que se marca muy bien y tenemos que repetirlo varias veces. ¿Para qué? Para que pueda transformar en nosotros. Utiliz- Yo utilizo mucho la escuela peripatética, que es un camino por la vida enseñanza o camino por la vida aprendiendo, la perípatos. Pero también vamos ahora a la escuela de la impresión. ¿Cuál es la escuela de la impresión? Impresionismo, repetir varias veces un tema para que eso quede dentro de la intención pensamiento. Y de allí no hace falta tenerlo al caletre, ni hace falta tenerlo un libro, no hace falta simplemente marcarlo en nuestro corazón. Bueno, vamos entonces, señores, ya son las 9:43, vamos a hacer entonces la sanación del día. No sé si alguien quiera darme algo o agregar algo también. Acuérdense que todos somos maestros, es importante. Katy hace algo muy diferente a lo que yo hago. Nuestra amiga Pilar, que también siempre sale con nosotros acá, siempre, ella hace algo muy diferente y cada uno tiene una maestría en lo que hace. Cada uno es sabio en lo que hace. Simplemente, ¿qué hace falta? Creerlo. Y creer es crear. Es una palabra que se conjuga muy bien. Creer es crear. Y creo lo que yo he creado. ¿Ves? Entonces, señores, tenemos mucho que trabajar, ¿ok? Y me incluyo también con ustedes allí. Tenemos mucho que hacer y que transformar en nuestro camino. Bueno, vamos entonces a respirar profundo, vamos a hacer una respiración profunda, ¿ok? Y vamos entonces a sentir lo que hoy estamos aprendiendo. Acuérdense de eso, la vida es un aprendizaje maravilloso a diario. Yo aprendo todos los días, cada día aprendo de la vida, cada día, porque la vida me da enseñanza a diario. Cuando yo pienso que soy un sabio y ya no hay más nada que aprender, ay Dios mío, ahí sí me fregué la vida, como decimos nosotros los venezolanos, porque ya te colocaste con un techo. Y yo siempre digo que soy un ignorante de la vida. ¿Por qué ignorante de la vida? Porque cada día aprendo, cada día logro trabajar,
y transformar cosas que no sabía. ¿Ok? Por allí ayer estaba hablando con Sofía, con Sonia Pacheco, y hablamos de esta palabra de Sócrates, gran sabio de la época clásica, 370, 380 antes de Cristo aproximadamente, y decía, enidat en huidat, solo sé una cosa que nada sé. Si un hombre tan sabio como ese a los 85 años dijo esa palabra, enidad en huidat, solo sé una cosa que nada sé, imagínense yo que tengo 52 apenas que me toca. ¿Ok? Ahí les dejo eso. Señores, pensamiento, reflexión, intención, pensamiento. Tarea para la semana que viene, empezar a trabajar los pensamientos, empezar a trabajar el verbo. Llega un pensamiento negativo, lo limpio, lo transformo y lo cambio, porque lo voy a ejecutar. ¿Ok? Listo. Empecemos con esa tarea y el sábado que viene hablamos. ¿Ok? Hablamos. También quiero decirle a todos que ya van a empezar las sanaciones gratuitas que vamos a hacer con Katy allá en su centro, en el consultorio. Las personas que están en Ecuador y las personas que están en Costa Rica llamen a Mauricio o llamen a Katy también con él para los días martes en Ecuador. Bueno, señores, un abrazo gigante para todos. Respiramos profundo, inhalamos y soltamos. Ok, vamos a hacer el ejercicio que voy a enseñar hoy. Inhalo. Aguante la respiración, 5 latidos del corazón. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos por la nariz. Sostenga, no inhale todavía. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente, ahora inhalo. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo. Vaciamos los pulmones. Aguantamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente inhalo. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo por la nariz. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalo. Listo. Van a ver una diferencia de la respiración. Van a sentir una frescura, van a sentir algo en el cerebro porque empieza a recibir más oxígeno, empieza a haber más claridad. ¿Ok? Hagan ese ejercicio todos los días, ¿ok? Aunque sea, hagan 7 respiraciones para que ustedes vean cómo van a empezar a sentir una vitalidad en el cuerpo, ¿ok? Bueno, vamos entonces. Cerramos los ojos. Vamos a hacer la oración. Hoy uso Cristonicae, después Salen Mantorí, después un grupo fonético. Vamos entonces. Inhalo, exhalo. Voy. Hoy uso Cristonicae, que olata kakati ascorpai. Tom y tin. Hoy uso Cristonacasito cacoto matiqueto para mí. Hoy uso Cristonicae, que olata kakati ascorpai. Tom y tin. Hoy uso Cristonacasito cacoto matiqueto para mí. Hoy suso Cristonicae con la tacacadias corpaiton y tin. Hoy suso Cristonacasi tocacoto matiqueto para mí. Salim Zalimondore. 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 Ayam Gondata. 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 Salim Zalimondore. Salim Zalimondore. Salim Zalimondore. Salim Zalimondore. Salim Zalimondore. Anyam gom data.
anh em gom đa thế, anh em gom đa thế, anh em gom đa thế, anh em gom đa thế. Salim Zalimondorif, Salim Zalimondorif, Salim Zalimondorif, Salim Zalimondorif. Ay, inhalo profundo y suelto con toda la calma y con toda la tranquilidad y la armonía del mundo. Amén, amén y amén. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vamos a ver. Yo tengo una preguntita. Ok, ¿quién me habla? Dinia. Dinia, ¿cómo estás? De Costa Rica. Un abrazo Correcto, para correcto. ti. ¿Cómo estás, Gracias. Dinia? Bien, bien, Adelante. gracias a Dios. Mi pregunta es, esos mantras que usted hace, ¿verdad? ¿Eso qué idioma es? ¿Cómo los obtuvo? Eso es algo como que siempre me he preguntado. Sí. Bueno, fíjense algo muy importante. Mi maestro Aristóteles, Tiníacos, era griego, ¿ok? Y mi maestro fue caballero de la Mesa Redonda del Santo Sepulcro de Jerusalén, era masón grado 32. Y esta oración en griego copto, griego antiguo, oh Señor Jesucristo, quita el mal de esa persona y colócale el bien. Eso es lo que dice la oración. Cuando digo ton, es él. Cuando digo tin, es ella. ¿Por qué? Porque tienen que ser personalizados. Tin, ella. Digna, ton, Mauricio, por decirlo así. ¿Ok? Y el Salim Salem Mantoré, Salomón, protégeme y ayúdame. Eso es lo que significa en ese idioma original. Porque hay muchas personas que dicen esas oraciones, pero en español. Y a veces perdemos un poquito la fuerza de los... Cuando hago la mezcla de son mantras. Acuérdense que las vocales son vibraciones y mucha gente habla de 5 vocales, pero para nosotros son 7 vocales. Las 7 vocales, automáticamente tenemos la I, la primera, E, O, U, A, S y M. Ahí tenemos las 7 vocales. ¿Ok? Entonces ahí se produce un mantra. Pero los mantras no tienen las vibraciones de mantras, no tienen el éxito si no suenan con una octava superior. Y la primera octava son 5 octavas. Y la primera octava es do, re, mi. Son 3 notas que se unen. Y la primera octava con que la hago es do, re, mi. Salim, salimondore, de esa manera, ¿ok? La do, re, mi produce la sanación. Ahí te dejo eso digna, ¿ok? No sé si Ujú, tienes otra gracias. pregunta más. Em, Algo le iba a preguntar, pero ahorita si me acuerdo le pregunto, si no, ahí después le mando un mensaje de texto. Maravilloso, maravilloso. Este es el grupo de sanación de Costa Rica, ¿ok? Que estamos acá también todos integrados, señores, en este conocimiento espiritual que estamos llevando abierto, porque durante mucho tiempo Digna y el grupo se trabajó el hermetismo, y el hermetismo no nace para ser hermético, no, señor, el hermetismo nace como conocimiento profundo, pero de nuestro interior hacia afuera. Entonces hay mucha gente que agarra el conocimiento, sí, está bien, yo sé que el conocimiento a veces cuesta, porque ahorita cuesta el conocimiento, no como antes, que antes también se entregaba el conocimiento, pero había algo que se perdió. Yo duré 18 años al lado de mi maestro. Mi maestro no me cobró nada, pero yo estaba allí con él, era su asistente, él vivía solo, viajaba con él, yo me encargaba
de atender las personas, de recibir la gente, de hacer hasta la comida, de limpiar hasta el apartamento. Y de esa manera yo contribuía en un aporte a lo que él me estaba enseñando y a lo que él me estaba dando. Había un intercambio. Hoy en día, ese respeto y esa valoración al maestro no la hay. Eso se perdió. Ahorita hay simplemente, y perdónenme lo que voy a decir, no quiero ser duro, ahorita hay simplemente, mucha gente es quítate tú para ponerme yo. Dame el conocimiento que tienes y después yo salgo en las redes sociales a ser el gran maestro. Y no hay un respeto, no hay un afecto, no hay una valoración. Y le voy a contar esto. Le pude cerrar los ojos a mi maestro cuando partió de este mundo y lo acompañé hasta el último día de su vida, porque para mí mi maestro era mi hermano, mi amigo, mi todo. Mi padre, cuando mi maestro partió, él me dijo, ¿dónde estás? Porque acaba de partir tu padre. Mi propio padre físico me llamó para decirme eso, porque eran grandes amigos. Entonces lo que quiero decirle que es importante el respeto del conocimiento y la valoración. En el libro de Genofonte, Relatos de Sócrates, porque Sócrates no escribió nada, Genofonte dijo esta palabra de Sócrates. La persona que no valora a su maestro, que no respeta a su maestro, no respeta el conocimiento que ha obtenido. A la final no tiene ningún conocimiento porque no lo respeta ni lo ha respetado. Ahí les dejo eso, señores. ¿Ok? Un abrazo gigante. Nos vemos el próximo sábado. No sé si tienen otra pregunta, otro comentario. Maravilloso. Bueno, señores, un abrazo gigante. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias a ti, Digna. Feliz sábado. Chao. Igualmente, feliz Gracias, sábado gracias, para gracias. todos. Gracias. Gracias. Amén, Gracias amén. también. Gracias a Amén, ustedes. amén. Amén, Gracias, amén. profesor. Amén, amén. Amén, amén. Nos vemos entonces el Bendecido día, próximo sábado. bendiciones. Igualmente para ustedes. Nos vemos el próximo Muchas sábado. gracias, muchas gracias. Amén. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Amén, Amén, amén. Gracias a ustedes, amén. señores. Amén, amén y amén. Entonces nos vemos el sábado. Hagan la tarea, por favor. Gracias a usted también. La tarea, trabajar los pensamientos, intención, pensamiento. Bueno, Muy señores, buenas tardes. Katy, un abrazo gigante. Ya nos vemos ahorita. Gracias, sí, te estamos esperando aquí. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo sábado.